El doctor Villalobos se encuentra con nosotros. José Manuel Villalobos, bienvenido. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hemos anunciado ya la noticia y aquí tenemos el detalle sobre la decisión del Jurado Nacional de Elecciones que ha informado sobre estas resoluciones que anunció se publicarán completas próximamente, pero que confirman la permanencia de Rafael López Aliaga y Mario Vizcarra en las elecciones. El Jurado Nacional de Elecciones le ha dado el ok. En el caso del señor Mario Vizcarra, me parece que el asunto era más complicado por lo de la denuncia que había por delito de corrupción, ¿no? En la forma de peculado. ¿Cómo analiza usted la decisión? ¿Qué ha privilegiado el Jurado Nacional de Elecciones? Sí, Mávila, lo que ya habíamos señalado es que el jurado tenía una posición difícil, un caso difícil de resolver. Podía seguir aplicando la ley 3717 que desde el 2018 impide postular a una persona que en el pasado ha sido condenada por varios delitos, entre ellas peculado, así hubiera sido rehabilitada. Pero tenía la otra opción, el jurado, de seguir un criterio que ha venido aplicando ya el Tribunal Constitucional en algunas acciones de amparo de ex candidatos que precisamente el jurado había impedido postular. ¿Qué había dicho en esos amparos el Tribunal Constitucional? Que esa ley 3717 tenía vicios de inconstitucionalidad y lo exhortaba al jurado a no aplicarla y, al contrario, ejercer el control difuso que la Constitución lo faculta e inaplicar esa ley en los casos, ¿no? Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones lo que ha hecho es aplicar el control difuso. Sí, ha ejercido su facultad de control difuso, ha determinado, o tendría que haber determinado, que esta ley, digamos, tiene vicios de inconstitucionalidad y la está inaplicando al caso concreto. ¿Se puede presentar algún tipo de demanda en contra de esta decisión? Y lo digo porque, si no me falla la memoria, de pronto me estoy equivocando, pero si no me falla la memoria, y me dirá nuestro productor si estoy en lo correcto o no, verificando la información, ¿no había un pronunciamiento incluso, me parece, de la propia presidenta del Tribunal Constitucional sobre la aplicación de esta ley en este caso? Bueno, ahí a la presidenta del Tribunal Constitucional le están abriendo un proceso sancionador por haber presuntamente vulnerado el principio de neutralidad, porque ella, como cualquier funcionario público, no puede, digamos, pronunciarse. Pero habló sobre el tema, ¿correcto? Habló, dijo que la ley estaba... Que la ley se aplicaba. Que se aplicaba. Sin embargo, la señora en los amparos, la mayoría de sus colegas dijeron que no se aplica. Ella y otro magistrado monteagudo son los que dicen que se debió aplicar con sus votos, pero los otros 5 magistrados en esos amparos sí le dieron la razón a los recurrentes, ¿no? Entonces, digamos, la posición mayoritaria es la que ha sentado, digamos, estos criterios que el jurado estaría siguiendo, ¿no? Ahora, ¿es inapelable? Sí, es que ya el único que podría haber apelado, digamos, haber recurrido en amparo si es que no le hubieran dado la razón era Mario Vizcarra. Como el caso ha concluido a su favor, nadie puede recurrir. Además que las resoluciones del jurado son en última y definitiva instancia. Contra ella no procede ningún recurso, salvo un amparo cuando la decisión del jurado vulnera derechos fundamentales. Pero ni siquiera desde el Poder Judicial. No, se puede observar, digamos. No, las decisiones del jurado son inatacables, ¿no? El caso de Rafael López Aliaga es un tanto distinto. Sí, en el caso de López Aliaga, las tachas que se habían interpuesto contra su fórmula presidencial era porque cuando realizaron sus elecciones primarias, la realizaron por una modalidad que su estatuto no preveía, pero fue la OMP la que le asignó la modalidad, y lo que había dicho el jurado electoral especial en primera instancia al rechazar la tacha era que nadie impugnó, nadie apeló la decisión de la OMP, por lo tanto la dejaron consentir, ¿no? En ese caso, digamos que el jurado estaría declarando infundada la apelación del que presentó la tacha, y con lo cual convalida la inscripción que ya estaba de esta fórmula presidencial. En general, ¿cree usted que todos los candidatos van a estar dentro de la contienda? ¿Que Bueno, el criterio del jurado va por ahí? Es decir, salvo casos muy, muy graves, la actitud, digamos, o la manera en que está decidiendo el jurado sobre esto privilegia el derecho a la elección. Bueno, la percepción que tenemos es que estamos ante un jurado distinto al que tuvimos en el 2021, donde, por ejemplo, se quedaron fuera de carrera partidos como el APRE, el PPC, que años después el Tribunal Constitucional les dio la razón, pero ya no podían, digamos, reponerlos a la carrera electoral. Ahora el jurado ha sido, digamos, pro participación en el caso del partido Primero la Gente, por ejemplo, de Marisol Pérez Tello, que en primera instancia su lista se presentó de manera extemporánea, ellos apelaron
y demostraron que las fallas del sistema del jurado Sí. son los que le impidieron presentar, y el jurado le Pero abrió, también le le han abrió hecho la... observaciones ahora y le han dado... Bueno, esa porque es una sí, inadmisibilidad. Casi todas las listas han sido declaradas inadmisibles para que subsane temas de sí, forma que se un tema puede de mal llenado de los de la forma, formularios, sobre sí, todo con los anexos, las firmas, pero eso se subsana, eso se o se subsana. subsana y se admite la lista, ¿no? Tenemos la reacción del expresidente Martín Vizcarra a través de su cuenta en Twitter, ¿no? Él ha publicado, ha dicho lo siguiente: Vizcarra presidente, entre comillas, ¿no? Perdón, entre signos de admiración. Y pone: el Jurado Nacional de Elecciones se ha resuelto que Mario Vizcarra continúa en la carrera electoral rumbo a la presidencia. En una democracia, el pueblo debe elegir a sus autoridades. Ahora sí, nos vemos en la cancha. Los peruanos ya tenemos candidato, Mario Vizcarra, presidente. Cuando Martín Vizcarra abre en mayúsculas, entre signos de admiración, y dice Vizcarra presidente, es porque él, de alguna manera, está tratando de decir que permanece en carrera. Bueno, es evidente que la candidatura de Mario Vizcarra Depende depende del o arrastre que pueda tener el expresidente. juega con el nombre de su hermano, ¿no? Por eso, Eso hay es quienes así. también han cuestionado y han dicho que eso no es del todo correcto ni tampoco del todo legal. Bueno, legalmente no hay un No hay un impedimento, impedimento. digamos, el jurado no podría, digamos, inventarse la ley si el Congreso lamentablemente nunca había tenido una situación de esta naturaleza para legislarla, ¿no? Obviamente podría ya esto pasar al plano ético, ¿no? Y en este caso los electores son los que tienen que evaluar si votan por un candidato, digamos, que tiene esos cuestionamientos, ¿no? Ahora, ¿cuáles son los efectos de la decisión del jurado de Sí, permitir que postule a alguien que ha sido condenado en el pasado por eso también peculado, es ¿no? importante porque va a sentar un Primero, que precedente. va a sentar un precedente que va a favorecer a cientos de personas que seguramente en las elecciones pasadas no pudieron postular porque el jurado les aplicaba la ley, y ahora, no en esta elección, pero sobre todo en las elecciones regionales y municipales, donde tenemos más de 100.000 candidatos, podrían haber muchos que, pese a que tienen los antecedentes penales ya cumplidos, pero por este tipo de delitos, puedan postular. Y no solo son personas por delito de peculado, porque en el caso de Mario Vizcarra su condena era por peculado, pero esta ley 3717 prohibía postular a violadores, narcotraficantes. Entonces, estas personas, si ya están rehabilitadas, van a poder postular a partir del fallo del Jurado Nacional de Elecciones. Por esos delitos incluso. Por esos delitos, porque la ley 3717, que el jurado ahora no le aplica a Vizcarra, prohibía postular a los violadores, narcotraficantes, también se los prohibía a los terroristas, Mávila, y eso nadie lo ha discutido. Esta ley también prohibía postular a los condenados por terroristas, así hubieran sido rehabilitados, pero hace algunos años esa ley, el extremo de esa ley sobre el delito de terrorismo, sí fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional y expulsó de la ley el delito de terrorismo. Lo mantuvo para los otros delitos porque en otra acción de inconstitucionalidad, donde también se cuestionó la inconstitucionalidad de la ley, el tribunal solo alcanzó 4 votos y no pudo declarar inconstitucional la ley. Por ¿Eso eso qué significa? Que una persona que ha sido un condenada... terruco puede postular. Un terruco podía postular, no porque el jurado lo haya decidido ahora. El terrorista ya podía postular porque el Tribunal Constitucional Y había ahora, señalado que la ley era inconstitucional. ahora, Puede postular, puede postular. un terrorista que ha purgado condena. Que ha purgado condena, que ya está habilitado para postular. Con este antecedente del Jurado Nacional de Elecciones, digamos, esa es la posibilidad que queda abierta. Delitos de, usted ha mencionado, violación. Violación, son los delitos que establecía la ley 3717, ¿no? Esa ley no solo prohibía postular a los condenados por peculado, sino eran como 5 o 6 delitos. Entre ellos estaba el narcotráfico, estaba, digamos, la violación sexual, etcétera, ¿no? ¿No hay una contradicción del Jurado Nacional de Elecciones? No, porque el jurado aquí lo que está aplicando es la decisión del Tribunal Constitucional, que es el máximo intérprete de la Constitución, que en varias acciones de amparo le señaló al jurado que no debía aplicar esa ley. Entonces, lo que yo entiendo es que el jurado ahora, como el Tribunal Constitucional fue el que le jaló la oreja, le dije, no apliques esa ley 3717, no la está aplicando ahora. No podemos culpar al jurado por aplicar, digamos, Bueno, pero un usted criterio del acaba Tribunal de decir Constitucional. que está haciendo uso de una atribución que es el control difuso. Es que su Por eso atribución. es su atribución, Sí. porque pudo ese control difuso, digamos,
negarle la postulación a Mario Vizcarra. Sí, pero Para eso es un control siempre la difuso. Constitución está por encima de la ley, ¿no? Y si el Tribunal Constitucional te ha dicho que esa ley tiene vicios de inconstitucionalidad, tú como juez tienes que preferir la Constitución. ¿Y Que qué creo que opina usted de eso? bueno, era previsible, ¿no? Era previsible que esa ¿Y ley... eso puede cambiar a futuro? Es decir, ¿puede haber Bueno, una reforma? sí, es que lo que pasa es que ahí el legislador hizo mal a poner la prohibición solo en el plano legal. Eso tendría que ir a nivel constitucional. Por ejemplo, hay una prohibición que sí está en la Constitución y el jurado sí la tiene que aplicar, que es el artículo 34A de la Constitución, que, por ejemplo, prohíbe postular a los que tienen una condena en primera instancia. Si eso hubiera estado en una ley, el Tribunal Constitucional o el juez electoral no la habría aplicado porque una sentencia en primera instancia va en contra del principio de la doble instancia. Pero lo han puesto a nivel de Constitución y obviamente eso nadie lo cuestiona y se aplica. El Claro, que está porque para condenado el ciudadano común y corriente, yo me imagino que muchos televidentes se están preguntando, hombre, pero este país que puede permitir candidaturas, es decir, incluso de terroristas que hayan purgado condena por terrorismo. bueno, es nuestro marco legal, ¿no? Por eso le digo, Ahora, ¿de por quién eso que ahora depende cambiar esas reglas? del De aquí Congreso, en adelante, el Congreso podría. el Congreso tendría El que... próximo El Congreso próximo podría, Congreso tendría que hacer pero unos a través de ajustes. reformas constitucionales. Sí, porque a nivel de reformas legales sabemos que esas leyes colisionan con la Constitución. En cambio, si ya la norma tiene rango ¿Y constitucional, quién es responsable de que esto ocurra? bueno, el Congreso fue el que aprobó la ley. El Congreso quiso dar un paso adelante para prohibir estas candidaturas, pero esa ley chocó contra la Constitución. Lo que pasa es que tú sabes que hacer una reforma constitucional demanda mayores No, votos. lo entiendo. ¿no? Por eso tendría que ser una reforma Una reforma constitucional, pero constitucional. el Congreso no llegó a hacer la reforma Solo la hizo a constitucional. nivel legal, ¿no? Solo la hizo a Solo nivel llegó a aprobar una legal. norma. Una norma que ha sido aplicada en procesos electorales pasadas, pero luego cuando los amparos llegaron al Tribunal Constitucional, obviamente chocó contra la Constitución, ¿no? Bueno, habrá que evaluar y seguirle la Bueno, pista ahora lo por- que tiene que hacer el elector, más allá del marco legal, está el tema del voto informado. Los electores tenemos que informarnos, votar por candidatos idóneos. Dependerá de los electores si quieren tener como autoridades a personas que en el pasado han tenido antecedentes prontuarios. Por eso que el Hay jurado quienes dicen que debería... cuando eso ocurre, cuando hay leyes, digamos, y cuando hay situaciones como esta, se cae en esto que se denomina la democracia boba. ¿No cree usted que es una situación como esta, que en el Perú Bueno, esto... que un terrorista pueda postular, pese a que, digamos, que... Por eso le hago la pregunta como experto, desde el análisis que usted hace de la legislación peruana, comparativamente hablando, por ejemplo, con lo que ocurre en otros países. Si usted hace una comparación, ¿usted diría que este es un sistema electoral muy permisivo, más permisivo que el promedio? digamos que es un sistema electoral que tiene muchos flancos, que está muy debilitado y que debemos regularlo para las siguientes elecciones si queremos mejorar la idoneidad de los candidatos. No puede ser solo con leyes, hay que poner esas prohibiciones en la Constitución. Complicada la situación, realmente. Yo le hacía la pregunta del señor Vizcarra porque en algún momento también se dijo se le puede denunciar por hacer uso de publicidad engañosa, de campaña engañosa, en fin. Hay un caso adicional que es el de una fiscal, me parece, Sandra Castro, ¿no? Que parece que ella sí ha quedado fuera de la carrera electoral. Sí, esta es una candidata, o pretendía ser candidata por el Partido Morado. Sí, del Partido Morado. El tema es que ella, al ser fiscal, era fiscal, hasta hace poco creo, era fiscal, ella debió renunciar a su cargo de fiscal 6 meses antes de las elecciones. El 3 de octubre debió renunciar al cargo, pero ella no renunció. Pero claro, a ella eso optó voy yo, por pedir a que licencia. resulta realmente difícil de entender que una persona, por no haber presentado una renuncia, quede fuera, pero que alguien condenado por terrorismo sí pueda ser candidato. Más allá, ¿no?, de los detalles, viendo, ¿no? Dicen, ok, la señora en la práctica, digamos, no es que haya cometido un error como es el de haber sido parte de una organización terrorista o haber participado de un acto terrorista. Es un tema administrativo menor, se podría decir. Claro, por eso le hablo de contradicciones. Claro, pero la legislación electoral tiene diversos requisitos que deben cumplir los candidatos. Obviamente uno podría no ser condenado por ciertos delitos. En este caso ella tenía que renunciar y no lo cumplió, ¿no? El hecho de que ella
no haya pedido no haya hecho la renuncia, ya es un incumplimiento del marco legal. Yo lo sé, pero hablo desde el desconocimiento de la parte legal Lo y que pasa es desde que, la... claro, parece, si tú sospechas, dices, más grave ser terrorista que no haber pedido la renuncia, digamos, ¿no? Pero para ella está prohibido, para el terrorista no hay prohibición. Muy bien, muchísimas gracias por estar con Marina. nosotros y aclararnos lo que se ha decidido en el marco de en qué marco legal se ha tomado esta decisión y también cuáles podrían ser los retos para el próximo Congreso en materia electoral. Muy amable. Muchas gracias. Vamos a ir a la